El término procrastinar ocupa cada vez más espacio en el campo de la psicología, de la psiquiatría y también del coaching ontológico. En efecto, ese vocablo significa postergar, posponer actividades, responsabilidades, obligaciones, compromisos. Procrastinar va de la mano de la pereza, a mi juicio. Algunas personas demoran una determinada tarea, no les gusta hacer o no tienen ganas, ¿no?, de hacer tal o cual tarea. Psicólogos, psiquiatras y coaches expresan que procrastinar forma parte de la condición humana, no es una enfermedad. Ahora bien, la procrastinación está en una de las 4 zonas que atravesamos los seres humanos en caso que pretendamos un crecimiento, que aspiremos a un crecimiento y a un desarrollo, sea personal o profesional, ¿no? Y profesional también. Son 4 zonas que son importantísimas destacarlas porque empezamos con lo que muchos escuchamos muchas veces y leímos, que es la zona de confort. Ese sentimiento de conformismo, de comodidad, de seguridad. Después de la zona de confort pasamos a la zona de miedo. Esto que a veces el miedo a veces nos paraliza, ¿no? Acá se da justamente, en esta zona se da el tema de la procrastinación, lo que venimos diciendo. Hay muchas excusas dentro de la zona de miedo, excusas permanentes, y hay también ausencia de la confianza. Luego se pasa a una zona de aprendizaje, que ahí hay nuevos desafíos, que es cuando nos planteamos propósitos, desafíos, habilidades, planteamos nuevas destrezas. Y por último, la zona de crecimiento, que es ahí sí la búsqueda de objetivos, de metas, para llegar a lo que queremos, a lo que anhelamos, ¿no? Siempre decimos que hablamos de el momento donde estamos situados y dónde queremos llegar, ¿no? El estado actual para ver dónde queremos estar. Procrastinar es demorar actividades que son sustituidas por otras que son irrelevantes, que no requieren mayores esfuerzos. A prestar atención a esto, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, es un dicho popular, importantísimo tener en cuenta porque se está dando mucho esto de posponer y postergar lo que podemos hacer sin apresurarnos, por supuesto, pero sí llevarlo a cabo y no demorarlo tanto. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, empezamos así, de esta manera, y bueno, me acompaña hoy en la conducción del programa, se suma a la mesa Jacqueline Celis. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás, ¿Cómo Marce? estás? Todo bien, todo bien. Bien, Bueno, un sí. nuevo mes. Un nuevo mes, exactamente. Abril, con todas las expectativas, las energías puestas. Sí, nuevo horario también, Exacto, nuevo día, está exacto. bien. Así que sí, pero siempre tenemos completo el programa porque siempre con invitados, Exactamente, ¿no? siempre, Eso es siempre. importante. Vamos a presentar a nuestra primera invitada, está con nosotros Laura Aubel, que es psicoterapeuta, psicóloga holística, consteladora familiar y diplomada en neurociencias. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿Estás, Laura? gracias. Un gusto que estés acá nuevamente, estuviste el mes pasado, realmente es un placer recibirte. Muchas gracias igualmente. Bueno, vamos a hablar sobre constelaciones familiares. Un temazo, realmente. Muy buen tema. Incluso hay una película que Laura la conoce mejor que nosotros, que la ha visto, una película que dio lugar a distintas interpretaciones, a polémicas. Bien. Bueno, Laura, ¿qué significa constelar y para qué sirve? Constelar es una de las tantas herramientas que podemos utilizar hoy los psicoterapeutas para ayudar a nuestros pacientes a sanar. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver de los televidentes el encuentro anterior en el que hicimos mención del experimento de Pavlov con las lombrices, que había, para aquellos que no lo vieron, lo repito un poquito rápido, había 2 lombrices, una en una caja A, otra en una caja B. La lombriz de la caja A estaba siempre en un estado armonioso y a la de la caja B, durante el día abrían la tapa, la pinchaban sobre la tapa con un alfiler y esta lombriz empezaba a convulsionar. Para 2 cosas. Una, para centrar su atención y olvidar el dolor y así de ese modo poder sobrevivir. Este comportamiento es heredado a las crías, ya que luego las hacen tener crías y las aíslan apenas nacen, y se ve que al abrir la caja sin estar pinchadas a la tapa, las lombrices de la caja B convulsionaban sin estar expuesta al pinchazo, simplemente con la acción de la luz convulsionaban. Era un comportamiento heredado. Como ese hay un montón de ejemplos, ¿sí?
Podemos, por ejemplo, citar el caso de las mamás, ¿sí? ¿Vieron cuando las mamás están embarazadas que les dicen no tomes este antibiótico, no tomes este remedio? ¿Por qué? Porque atraviesa la placenta, ¿sí? Las emociones también atraviesan la placenta, son químicos. Cada emoción genera un químico, un neurotransmisor que va a atravesar la placenta. Entonces, el niño que está en el vientre va también a percibir en cierta manera todas las emociones generadas en forma de químicos a través de esta placenta, desde la mamá. Lo mismo con las abuelas, ¿sí? Las abuelas, en el caso de las mujeres, no sé si saben, desde el punto de vista desde la embriología, formamos toda nuestra reserva de óvulos que van a ser liberados cuando llegue la pubertad, cuando estamos adentro de la panza, dentro del útero de mamá. Entonces, en esa instancia, tanto la abuela como mamá y como la hija o el hijo, estuvimos juntos en una misma célula, en un mismo ADN y en un mismo cuerpo también. Entonces, todas esas emociones que me dio mi abuela también son heredadas, ¿sí? Y eso es neurociencia, es física y es fisiología. Hablamos desde un enfoque neurocientífico, por eso hoy a mí lo que me interesa tratar es el enfoque neurocientífico que tienen las constelaciones, más allá de lo espiritual, porque he escuchado y con respecto a esto, me gustaría hacer un paréntesis. Algunos tipos de menciones como las constelaciones es espiritismo, son prácticas que van contra la religión. Y no para nada, en absoluto, ¿sí? No digo que haya otros terapeutas que lo traten de otro modo, ¿sí? Como yo lo trato es a través de un enfoque neurocientífico, en el cual, ¿sí? Haciendo uso esto de que el cerebro no distingue real ni imaginario, a través de una representación teatral, el paciente incorpora en su mente un nuevo recuerdo sanador, a partir del cual empieza a generar nuevamente al torrente sanguíneo aquellos neuroquímicos que van a ir al órgano en cuestión que requiere sanar. Sí, yo justamente yendo más o menos a lo que vos estás diciendo, ¿cómo se realiza este proceso de hacer una constelación familiar? ¿Cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer si queremos ir a hacer constelación familiar? Te cuento cómo lo manejo yo, ¿sí? Como también soy biodecodificadora, si por ejemplo llegase un paciente, hoy le comentaba antes del programa a Marcelo, si me llega un paciente al que le duele la pierna, por ejemplo, que quiere constelar un dolor de rodilla, yo sé que eso tiene que ver con el lado derecho, lo que es el trabajo, ¿sí? Y nos remitimos a nivel inconsciente al padre. Entonces voy a poner en escena, en representación teatral, ¿sí? A un representante del papá, a un representante del jefe del trabajo, ¿sí? A un representante de la emoción que siente el paciente. Y de esa manera, a través de este juego teatral, la mente inconsciente empieza a almacenar nuevas vivencias y nuevos recuerdos, de modo tal de poder revertir esas emociones que estaban siendo generadas, negativas. Bien. Hay que aclarar, Jacqueline, que Laura se refiere a las emociones y a veces equivocadamente escuchamos o leemos que son malas o buenas, y no son ni buenas ni malas las emociones. Es algo que sentimos o que percibimos que no tiene nada que ver con lo bueno y con lo malo, eso es muy cierto. Exactamente. Y Laura, ¿qué se puede sanar con una constelación? Todo. 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 Igual también depende del tiempo álmico, ¿sí? De la persona, de la predisposición. Hay casos, por ejemplo, en los cuales viene un paciente con el cual hago biodecodificación, además hago constelaciones, hacemos el árbol genealógico y viene con un síntoma que logramos sanar, aparece en otro lado, del mismo lado. ¿Por qué? Porque es todo un trabajo en conjunto, por eso el coaching es tan importante, porque es integrador, ¿sí? La psicología holística, esto de que desde lo holístico podemos integrar varias herramientas. El paciente, además de implementar varias técnicas, lo que tiene es que lograr cambiar el mensaje que su mente inconsciente le da a su cuerpo para poder sanar. Si no cambia la lectura del entorno, las mismas emociones van a ser generadas. Entonces se trata de un trabajo constante e integral y holístico. Sí o sí, por ejemplo, nosotros tenemos que llegar y estar conscientes o querer ser positivos en el caso de trabajar la terapia. No decir, bueno, llego y después decir, no, me parece que esto no me sirvió. Porque ahí es como que estamos nosotros mismos yendo en contra de lo que venimos a hacer. Igual siempre sirve, incluso aunque vayamos descreídos, siempre sirve. ¿Por qué? Es algo que mal no te va a hacer. Claro, el hecho alguna consecuencia. De reconocer nuestra historia, de integrar nuestro pasado, de hacer consciente los traumas, siempre sana. Bien. Siempre sana. Bueno, ¿y qué ocurre luego de una constelación familiar?
hay mucha revolución. Los pacientes por lo general manifiestan un gran alivio, como que si se quitasen peso de encima, mochilas de encima, hay mucha paz. Mucha paz y manifiestan justamente eso, un gran alivio. ¿Y qué se siente después del constelar? ¿Qué siento yo? ¿Qué sienten los pacientes? ¿Qué sienten los pacientes, digamos? Y eso que te decía, mucho alivio. Sí, mucho alivio. Una sensación de paz. Algo cambia en uno. Bien. Mucho alivio, mucha paz, ¿sí? Y por lo general, al tiempito o a los 6 o 7 meses, por lo general el síntoma ya empieza a hacer reversión para atrás, ¿sí? Empieza a remitir. Bien. ¿Y cuánto tiempo tarda, Laura, esto de constelar, las constelaciones familiares? Son largas también. Son largas, sí. Sí, son largas porque hay todo un proceso en el cual jugamos mucho con los roles, ¿sí? Por ejemplo, pongo a papá, como en el ejemplo citado hace un ratito, pongo a papá, pongo al jefe, pongo a la emoción. Y después dejamos que fluya, ¿sí? Que los representantes digan aquel mensaje que la mente inconsciente del paciente necesita oír para sanar. Y cuando no fluye ese mensaje, es ahí donde el terapeuta tiene que abordar, ¿sí? Y dar el mensaje que el paciente necesita escuchar. Es algo muy parecido con lo que hacemos con el mindfulness. Por eso yo estoy tan reticente a esa teoría de que es espiritismo. No, claro. Es darle un enfoque neurocientífico a la premisa de esto de que el cerebro no distingue real de imaginario, y así como con el mindfulness jugamos con imágenes mentales, acá jugamos con imágenes de representación teatral. Frente de otras personas, nosotros vamos y estamos enfrente de muchas personas, ¿nos genera un poco de vergüenza a los demás? O esa es la idea, de sacar esa vergüenza y decir, bueno, represento esto y está bien y no pasa nada y esta es tu emoción y esto te pasa, está bien eso. Siempre se respeta mucho el paciente, ¿sí? Por eso están las constelaciones tanto individuales como grupales. Son diferentes las dinámicas, pero en definitiva la base que lo sustenta es la misma, ¿sí? La de que aprovechamos una imagen, ya sea o teatral o a través de una imagen de una pantalla en el mindfulness, para generar un recuerdo y un torrente, una liberación al torrente sanguíneo de neurotransmisores que empiecen a sanar, ¿sí? Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes, un placer enorme. Muy amable. Laura Aubel, psicoterapeuta, consteladora familiar, diplomada en neurociencias, hablando sobre constelaciones familiares. Nosotros, Jacqueline, vamos a hacer una pausa, pero antes siempre cumplimos semanalmente con aquellos que nos apoyan, que nos siguen permanentemente. Espacio Holístico, Amor Divino, ahí estamos viendo las imágenes en pantalla. Ayuda a las personas en el aspecto físico, mental, espiritual, su hábitat y contexto para liberarlas de los malestares y llegar así a la sanación. Presidente Perón 67, Capitán Bermúdez, abierto de 14 a 19 horas. Comunicate al 341-686-3943. Terapeuta holística, floral y psicóloga transpersonal Cintia Giorgini Marsetti. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos ya. Cuando nos reencontremos va a estar acá el doctor Fernando Miasi, oftalmólogo. Vamos a hablar de distintas particularidades de la vista. Volvemos enseguida. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional, Familia y Sucesiones. Italia, 1265 y Colombia, 2207. Rosario. Comunícate al 341-624-5578. Construcciones Medina, en la localidad de Timbúes. Albañilería, pinturas, remodelaciones y mucho más. Presupuesto sin cargo. Contacto 3476-566-799. Búscanos en Instagram como construcciones.medina. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación.
Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Seguimos en línea directa, Jacqueline. Ahora con un nuevo invitado. Está con nosotros el doctor Fernando Miasi, oftalmólogo, director de Clínica Retina Rosario, Güemes 2507. Vamos a hablar con él sobre temas generales de la vista. Le damos la bienvenida y lo saludamos formalmente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Muy bien. Gracias, Jacqueline. Siempre es un gusto estar en línea directa, así que, bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades de la vista más frecuentes? Bueno, qué buena pregunta, Marcelo. Sabemos que hoy por hoy, post pandemia, el grupo de patologías que estamos encontrando con más frecuencia son las cuestiones relacionadas a las cataratas, las cuestiones relacionadas a la retinopatía diabética, la diabetes general que toca al ojo, cuestiones vasculares como las trombosis venosas y alteraciones de la retina en pacientes miopes sobre todo. Bien. ¿Y qué debemos hacer para controlar mejor la salud de los ojos? Bueno, dependiendo del grupo etario, vamos a tener que encontrarnos en diferentes etapas de la vida con diferentes tipos de controles. Es decir, para los recién nacidos es obligatorio ya por ley hacer un fondo de ojos. Al año se repite, a los 4 años se vuelve a hacer y con el ingreso escolar también. Son etapas muy importantes donde podemos encontrar patologías de base y del desarrollo. Sabemos que cuando los chicos empiezan primer grado, empiezan con una etapa nueva y es ahí donde encontramos muchas veces a un montón de chicos que necesitan corrección. Luego se hará cada 10 años, a partir de los 40 cada 5 y a partir de los 60 una vez por año, siempre y cuando no haya otra alteración. ¿Hay alguna manera, Fernando, de evitar los problemas de la vista? Bueno, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos? Bueno, lo ideal es hacer esos controles y hacer siempre caso al terapeuta. En pacientes con diabetes siempre va a ser importante tener un control con su endocrinólogo y con el oftalmólogo. Sabemos que una de las primeras herramientas que usamos los médicos para la detección y el seguimiento de la diabetes tiene que ver con el fondo de ojos. En pacientes con alteraciones vasculares como hipertensión, también el fondo de ojos va a ser un dato muy importante. En retina tenemos la suerte de tener unos aparatos que hoy por hoy ya ni siquiera necesitan dilatar a los pacientes, donde vamos a poder hacer los estudios necesarios sin siquiera ponerle gotas. Simplemente con un control ya vamos a poder verlo. Importante que las personas que, deben acudir al oftalmólogo una vez por año, cada año, a excepción de estos que mencionaste recién. Claro. Debe ser más continuo, la visita al oftalmólogo. Sí. A partir de los 60, 55 es cuando se empieza a intensificar los controles y es ahí donde vemos la mayor cantidad de enfermedades, ¿no? Claro. Mucha gente con diabetes sí o sí tiene que hacer, controles más periódicos. Exactamente. Y con respecto a la retina, ¿qué significan las oclusiones venosas de retina? Que también estaba leyendo que me pareció interesante. También con la pandemia encontramos que con ciertas se asoció el tratamiento del COVID-19 a los tratamientos que se usaron y consecuentemente encontramos en diferentes especialidades de la medicina alteraciones vasculares. Dentro de ellas están las alteraciones vasculares trombosas en los ojos, en la retina. Se tapa un vaso y ese vaso es un vaso nutricio como si fuese el de cualquier parte del cuerpo y corta la irrigación, se termina infartando la zona y consecuentemente hay dos problemas. Uno, que no llega sangre y el segundo, que hay una inflamación muy importante. Naturalmente en los ojos el problema es que empieza a disminuir la visión. Es por eso que es importante el control temprano, el diagnóstico exacto y el tratamiento ideal para cada paciente. Importante, Jacqueline, es esto porque para decir a la gente que realmente tome la precaución
y que ante el menor inconveniente visual... Porque generalmente no solemos hacer eso. Capaz que decís, bueno, me pica un poquito el ojo, tengo un poco el ojo rojo, tengo esto, y no, jamás es lo que hacemos, ir al oftalmólogo. Exacto. Decís, no, ya va a pasar. Exacto. Y Eso postergamos, como decíamos, exactamente. Procrastinar. Postergamos, posponemos la visita también al profesional, ¿no? Exactamente, sí. Fernando, sí, te iba a preguntar, ¿sí hay alguna enfermedad de la vista que no tiene cura? Bueno, hoy por hoy las ramas terapéuticas y las diferentes protocolos de estudios están intentando abarcar todas las enfermedades. Naturalmente, todas las cuestiones degenerativas relacionadas al paso del tiempo son las que más están en boga y las que a través de diferentes corrientes estamos intentando estudiar día a día para llevar adelante. Hay alteraciones que sí, hoy por hoy estamos tratando, que hace 20 años no tratábamos, como la degeneración macular, como las trombosis venosas de rama, como las maculopatías miópicas e incluso la degeneración macular asociada a la edad húmeda, que ya hace unos 20 años estábamos tratando, pero hace unos 6 meses ya estamos tratando la degeneración macular seca, que es un gran bastión en una patología que tenemos todos a partir de los 60 y que hasta hace 6 meses no podíamos hacer nada. Hoy, con las degeneraciones maculares secas, podemos tener un tratamiento sobre todo en las degenerativas, es decir, esas que van avanzando poco a poco. Hoy ya está el tratamiento en Retina Rosario, es un aparato que transmite luz, es un láser de baja potencia y alta penetrancia, que lo que hace es detener por primera vez la degeneración macular seca, algo que afecta a los mayores de 60 casi en el 100% de la población, y que por fin hoy tiene algo para hacer quien antes no podía porque llegaba siempre para el momento del tratamiento. Hoy ya lo podemos tratar. Respecto al daltonismo, una persona daltónica tiene reducida su capacidad de distinguir los colores. ¿Qué colores ve la gente daltónica? Bueno, otra pregunta... Porque está la duda siempre, no sabemos cómo... sabemos que más hay distinciones claro, ahí, pero no sabemos bien qué colores. Dentro del daltonismo es una gran familia que, dependiendo cuál es la alteración que tengamos, vamos a ver más un color que otro o más una paleta que otra. Cuando hablo de paleta, hablo de paletas de colores y los colores primarios y secundarios. Ajá. Y uno hoy lo puede vivir también eso en los pacientes que tienen cataratas. Hoy cuando un paciente tiene cataratas, lo que va tomando es una disminución de los colores en general. La diferencia con el daltonismo es que se pierden bandas de colores, es decir, paletas de colores, y dependiendo puede ser el rojo, puede ser el amarillo, puede ser el verde, puede ser el azul, y muchas veces se confunden. No es que uno no los ve, sino que los confunde. Ajá. Bien. Bueno, aclarado el tema, porque es importante, inclusive mucha gente pregunta eso. Sí, ¿cuál es lo que ven más o qué color ven más? No, es general, depende de la persona. Dependiendo de la persona y dependiendo de la patología. Claro. Y Fernando, por último, ¿a qué se denomina ojo seco? Bueno, el ojo seco tiene que ver, como su nombre lo indica, a un ojo que le falta ese líquido que se llama film lagrimal, que baña al ojo constantemente, se llama film lagrimal. Lo producen unas glándulas que están sobre los párpados, ¿sí? Y las glándulas lagrimales que están sobre el lado nasal de ambos ojos, arriba y abajo. Esas glándulas producen un líquido que genera, como dice el nombre, un film que está constantemente pegado al color del ojo y a la zona blanca y nos permite que la córnea esté nutrida. No tiene vasos la córnea, por eso es transparente. Con el correr del tiempo, ¿sí? Uno va perdiendo calidad en esas lágrimas y en lugar de durar unos 10 segundos, parpadeamos más o menos 10.000 veces por día, empieza a cortarse el tiempo que dura esa lágrima, esa protección, y consecuentemente el ojo se va secando de a 1 segundo cada vez que parpadeamos. Pero si uno lo suma, es mucho tiempo. Y el ojo empieza a arder, empieza a picar, se empieza a poner colorado y a uno le preguntan, ¿estás bien? Tenés el ojo rojo. Claro. Ese es el ojo seco. Mirá qué título nos dio Fernando, un título para una nota, parpadeamos 10.000 veces por día. Mirá. Qué bárbaro. Sí, no tiene cura, o sea, es algo que es un tratamiento constante. Tiene tratamiento, tal cual dijiste, Jacqueline, tiene tratamiento y se puede mejorar. Está más acentuado en mujeres después de por las cuestiones hormonales, ¿sí? Y con lágrimas artificiales y algunos suplementos podemos mejorarlo. Incluso hoy, con luz pulsada, estamos tratando a muchos pacientes y el resultado sigue siendo muy bueno. Gracias por estar acá, Fernando. Se nos terminó el tiempo. Contamos con vos, por supuesto, siempre. Gracias a ustedes, Marcelo. Gracias, Jacqueline. Un gusto estar siempre en línea directa. Muy amable. El doctor Fernando Miasi, oftalmólogo,
Vamos a hacer una pausa, pero antes seguimos cumpliendo con los que nos apoyan, aquellas personas que están siempre con nosotros. Laura Aubel estuvo en el bloque anterior, allí estamos viendo imágenes. Psicoterapeuta, encuentros de constelaciones familiares, biodecodificación, meditaciones y mindfulness, cursos y talleres, España 991, piso 2, Ciudad de Rosario. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos va a estar acá el hombre del deporte. Va a hablar Oscar Fonso, se viene con todo el fútbol. El fútbol se avecina el clásico. Se aproxima el clásico de la ciudad. Ya están paralizados los corazones. Sí, ya están. Volvemos enseguida. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Muy bien, jugó Newell's Old Boys por la Copa Sudamericana y debutó con un éxito, un triunfo con el gol de Brian Aguirre. Le ganó 1-0 sobre el final del partido. A los 94 minutos le ganó 1-0 al Audax Italiano de Chile y de esa manera debutó con un triunfo 1-0 por Copa Sudamericana. Ahora se viene el superclásico rosarino, Newell's Old Boys ante Rosario Central, próximo domingo 16:30 horas, con el arbitraje de Pablo Echavarría, árbitro de 41 años, que vuelve a dirigir un clásico, es la segunda vez. La anterior vez había ganado Newell's 1-0 en cancha Central, ahora vuelve a dirigir un clásico, Newell's y Central. Cerramos el pálpito, mi pálpito para el clásico 1-1. 2-2 Newell's y Central. 1-0 para Central. 1-0. Gracias. Gracias. Nos encontramos la próxima semana.